Durante la madrugada del martes, el ejército mexicano ejecuta el operativo más devastador contra Fausto Isidro Meza, el Chapo Isidro, en años. No es una redada cualquiera. Es un golpe quirúrgico y simultáneo que arrasa con el imperio criminal más sólido del norte de Sinaloa. Los números son brutales: 2.5 millones de pesos en efectivo, 3.100 cartuchos útiles, 6 propiedades desmanteladas y una captura que duele más que todas las anteriores. Pero vamos por partes, porque lo que pasó esa madrugada cambia todo el panorama del narcotráfico en México. 6 ubicaciones atacadas al mismo tiempo. Una vivienda en la Colonia Centro sobre la calle Cristóbal Colón. Un domicilio en la Colonia del Bosque, específicamente en el cruce de las calles Sauces y Heriberto Valdés. Un rancho sobre la carretera estatal en la sindicatura de Nío. Una casa en la comunidad de Bamoa, justo frente a las oficinas de la sindicatura. Y otras propiedades más, todas pertenecientes al Chapo Isidro según información del colaborador Iván de Borderland Beat. La coordinación fue perfecta. Mientras una unidad cateaba la casa de la Colonia Centro, otra reventaba la puerta del rancho en Nío. No hubo tiempo para alertas, no hubo oportunidad de escape. El gabinete de seguridad confirma los aseguramientos, además del dinero y las municiones, 3 teléfonos celulares, probablemente con información encriptada valiosa, 2 vehículos de lujo y joyería valuada en cientos de miles de pesos. Pero aquí viene lo que realmente duele para la organización. Detienen a una mujer cuya identidad oficial no revelan, pero fuentes especializadas confirman que es la pareja sentimental del Chapo Isidro. Esta captura no es solo operacional, es emocional. Es el equivalente a tocar el corazón mismo de la estructura criminal. La Fiscalía General de la República ya advierte que las diligencias continúan y que podrían registrarse más aseguramientos en las próximas horas. Este operativo forma parte de un despliegue más amplio iniciado el viernes anterior, manteniendo patrullajes constantes y cateos estratégicos en todo Guasave. Pero este golpe no es casualidad. Lo que está sucediendo en Guasave revela una guerra mucho más profunda que está redefiniendo el mapa del narcotráfico en México, y el Chapo Isidro se encuentra en el epicentro de esta tormenta. Guasave no es cualquier municipio. Es el bastión histórico de Fausto Isidro Meza, el corazón operativo de lo que las autoridades conocen como la Organización Mezaflores o el Cártel de Guasave. Para entender la magnitud de este operativo, hay que entender qué significa atacar este territorio. Desde el viernes anterior, fuerzas federales mantienen un despliegue que los habitantes no habían visto en meses. No son patrullajes rutinarios. Es una ocupación estratégica con revisiones constantes y cateos programados. La estrategia es clara: presión sostenida hasta quebrar la estructura criminal. El cártel de Guasave opera como una estructura familiar y regional, pero su alcance va mucho más allá. Tiene presencia dominante en Guasave, Salvador Alvarado y Ahome, controlando rutas clave hacia Estados Unidos. Sus actividades principales incluyen el tráfico de drogas sintéticas como metanfetamina y fentanilo, además de marihuana y heroína. También manejan operaciones sofisticadas de lavado de dinero y mantienen control territorial mediante violencia armada. En 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó oficialmente a esta organización como de alto nivel, especializada en el tráfico de múltiples sustancias hacia territorio estadounidense. Pero la cosa se puso seria en 2025, cuando fue incluida en la lista de los 10 criminales más buscados por el FBI. La recompensa es clara: hasta $5 millones por información que conduzca a la captura del Chapo Isidro. Estos números no son casuales. Reflejan la importancia estratégica de esta organización en el panorama actual del narcotráfico mexicano. Ya no estamos hablando de un grupo regional, sino de un actor clave que define el futuro del crimen organizado en México. Su evolución de cartel local a estructura nacional marca un antes y después en la geopolítica criminal. La alianza estratégica que el Chapo Isidro formó con los Mayos para enfrentar a los Chapitos ha reconfigurado completamente el mapa criminal de Sinaloa. Aporta sicarios experimentados, recursos financieros y rutas de tráfico consolidadas a la causa de los Zambada, especialmente apoyando al Mayito Flaco en esta cruenta confrontación entonces,
Cuando vemos estas propiedades cateadas y esta mujer detenida, no estamos viendo solo un operativo policial. Estamos viendo el intento del Estado mexicano de desmantelar una de las piezas clave en el ajedrez del narcotráfico nacional. Para entender por qué este operativo es tan significativo, tenemos que hablar de la guerra que partió en dos al cártel de Sinaloa. Porque el Chapo Isidro no es solo un capo más, es una ficha clave en el conflicto más importante del narcotráfico mexicano actual. La ruptura entre los Mayos y los Chapitos no fue una simple disputa territorial. Fue el fin de una alianza que durante décadas controló el narcotráfico en México. Cuando esta estructura se fracturó, cada facción tuvo que buscar aliados externos para mantenerse competitiva. Y aquí es donde entra el Chapo Isidro. Su decisión de aliarse con la Mayiza no fue emocional, fue estratégica. Los Zambada necesitaban músculo militar, rutas establecidas y una organización que conociera el terreno del norte de Sinaloa. El Chapo Isidro tenía exactamente eso. A cambio, su organización pasaba de ser un actor regional a convertirse en socio de una de las facciones más poderosas del país. Los recursos que aporta a esta alianza son impresionantes. Sicarios entrenados y leales, infraestructura criminal consolidada durante años, y lo más importante, rutas de tráfico hacia Estados Unidos que funcionan sin problemas desde hace décadas. Estos elementos son los que han permitido a los Mayos mantener su posición competitiva frente a los Chapitos. Pero esta alianza también lo convierte en objetivo prioritario. Debilitar al Chapo Isidro significa debilitar directamente a los Zambada. Cada golpe a su organización repercute en la capacidad operativa de toda la facción. Por eso, la captura de su pareja sentimental y el desmantelamiento de sus propiedades no son solo golpes criminales, son movimientos de una guerra más amplia. La confrontación entre ambas facciones ha reconfigurado el mapa criminal de Sinaloa. Territorios que antes compartían ahora están en disputa. Rutas que funcionaban de manera coordinada ahora compiten entre sí. Y organizaciones como la del Chapo Isidro, que antes operaban de manera relativamente independiente, ahora están completamente involucradas en esta guerra. El resultado es que cada operativo gubernamental tiene implicaciones que van más allá de la captura inmediata. Afecta el equilibrio de poder, modifica las alianzas y puede incluso intensificar la violencia. Cuando las autoridades golpean al Chapo Isidro, no solo están atacando a un criminal, están moviendo una pieza en un tablero mucho más complejo. Mientras el operativo contra el Chapo Isidro se desarrollaba en Guasave, las fuerzas federales ejecutaban una estrategia coordinada en múltiples frentes. Lo que pasó ese mismo día en Culiacán demuestra que no se trata de operativos aislados, sino de una ofensiva integral contra el crimen organizado sinaloense. En Las Tapias, Culiacán, agentes de la Secretaría de Marina implementan un operativo de rescate que termina con resultados impresionantes. La misión era clara: rescatar a una persona privada de libertad. Pero lo que encuentran revela la complejidad de la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa. 5 integrantes de la facción de los Mayos son detenidos durante recorridos terrestres coordinados con sobrevuelos de helicópteros. Entre los detenidos hay un menor de edad, lo que muestra cómo estas organizaciones involucran a menores en sus operaciones. Pero el dato más revelador es que la persona rescatada pertenecía a la célula de los Chapitos. Este detalle confirma lo que muchos sospechaban: la guerra interna del cártel de Sinaloa incluye secuestros entre facciones. No es solo una disputa por territorio o rutas, es una confrontación que incluye la privación de libertad de miembros rivales como táctica de presión. El arsenal asegurado en este operativo es impresionante: 6 armas largas, 21 cargadores, 1021 cartuchos útiles, 8 chalecos balísticos, 16 placas balísticas, 2 cintas eslabonadas, varias dosis de drogas y 2 vehículos. Estos números revelan que los grupos criminales están preparados para enfrentamientos de alta intensidad. Pero la jornada no termina ahí. En varios municipios de Sinaloa se registran 8 detenciones adicionales que muestran patrones interesantes. 2 civiles en motocicleta con actitud evasiva portaban marihuana. Otros 2 en un Jetta tenían un arsenal que incluía 2 armas largas, una corta, 13 cargadores para AK-47 con 30 cartuchos cada uno,
y 5 cintas eslabonadas calibre 5.56x45 con 86 cartuchos cada una. En la capital del estado, personal militar localiza un vehículo Kia Forte robado en un canal con un arma M4 calibre 5.56x45, 2 cargadores y 54 cartuchos. También recuperan vehículos de lujo, una Mercedes-Benz AMG y una Ford Territory con serie alterada. En la colonia industrial del Palmito, aseguran 181 dosis de cristal y 31 dosis de cocaína. Todos estos hallazgos del mismo día crean un panorama claro. Las autoridades están ejecutando una estrategia integral que va más allá de operativos individuales. Es una ofensiva coordinada que busca desmantelar múltiples niveles de las organizaciones criminales simultáneamente. La reacción del crimen organizado no se hizo esperar. En San Ignacio, elementos de la Secretaría de Marina experimentaron directamente por qué estas organizaciones siguen siendo tan peligrosas. Lo que empezó como tareas rutinarias de reconocimiento terrestre y aéreo se convirtió en una confrontación armada que revela la disposición de estos grupos para enfrentar directamente a las fuerzas federales. La agresión fue directa y coordinada. No fue un encuentro casual o una reacción defensiva. Fue un ataque planificado contra personal que realizaba labores de reconocimiento. Esta respuesta muestra que las organizaciones criminales están dispuestas a escalar la violencia cuando sienten presión operativa. Las autoridades repelieron la agresión y lograron la detención de 2 personas, pero lo que aseguraron en el lugar revela el nivel de preparación militar de estos grupos. El arsenal encontrado parece más propio de un conflicto bélico que de actividades criminales tradicionales. 7 armas largas de diversos calibres, una ametralladora, un arma corta, un tubo lanzagranadas de 40 milímetros, un rifle antidrón portátil, 8 granadas explosivas y 75 cargadores de diversos calibres. Este inventario demuestra que estamos ante organizaciones que se preparan para enfrentamientos de alta intensidad contra fuerzas gubernamentales. El rifle antidrón portátil es particularmente significativo. Esta tecnología indica que los grupos criminales están adaptándose a las tácticas de reconocimiento aéreo de las autoridades. No solo tienen armamento convencional, están invirtiendo en equipamiento especializado para neutralizar ventajas tecnológicas del gobierno. Las 8 granadas explosivas y el tubo lanzagranadas sugieren preparación para operaciones que van más allá de la autodefensa. Este tipo de armamento se usa en operaciones ofensivas o para generar daños masivos. Su presencia indica que estos grupos mantienen capacidades militares significativas. Mientras esto sucedía en San Ignacio, otras operaciones en Mazatlán y Navolato resultaron en la recuperación de vehículos robados. En Concordia localizaron otro vehículo robado junto con 12 cargadores y 1.698 cartuchos adicionales. Estos hallazgos muestran una red logística amplia que incluye el robo sistemático de vehículos para operaciones criminales. La distribución geográfica de estos aseguramientos revela que las organizaciones criminales mantienen presencia operativa en múltiples municipios simultáneamente. No están concentradas en una sola área, tienen capacidad de respuesta distribuida a lo largo del territorio sinaloense. La confrontación directa en San Ignacio marca un precedente importante. Demuestra que estos grupos están dispuestos a enfrentar militarmente a las fuerzas federales cuando sienten que sus operaciones están siendo amenazadas de manera sistemática. El despliegue de fuerzas especiales en Sinaloa representa un cambio fundamental en la estrategia de seguridad federal. No estamos hablando de elementos militares convencionales, sino de la élite del ejército mexicano, la Brigada de Fusileros Paracaidistas, conocidos como los Murciélagos. El viernes 25 de julio marca el inicio de una nueva fase en la pacificación de Sinaloa. A las 6 de la mañana, 9 unidades oficiales iniciaron recorridos simultáneos por sectores rurales, dividiéndose en grupos tácticos especializados. Esta coordinación no es casual, refleja meses de planeación e inteligencia militar. Los números del despliegue son impresionantes, 150 elementos especializados de fuerzas paracaidistas más 1.000 elementos adicionales del ejército mexicano. Esta concentración de recursos militares en un solo estado indica la prioridad que el gobierno federal asigna a la pacificación de Sinaloa. Las zonas de patrullaje cubren territorios estratégicos,
sindicaturas de Estación Bamoa y Nío, comunidades como Cruz Blanca, Gambino, Orba, Ranchito de Zavala, Ranchito de Castro y Lázaro Cárdenas. Esta distribución geográfica no es aleatoria, corresponde a áreas de influencia históricas del crimen organizado. La metodología empleada combina recorridos terrestres con sobrevuelos de reconocimiento, cateos específicos y establecimiento de puntos de control. En la comunidad Las Playitas, Sindicatura León Fonseca, realizaron cateos que duraron varias horas. Después, el convoy se dirigió directamente a las instalaciones de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado. Esta coordinación entre fuerzas militares y autoridades civiles muestra un protocolo bien establecido para preservar la cadena de custodia y garantizar que los procedimientos legales se sigan correctamente. No es solo una operación militar, es una estrategia integral que combina acción militar con proceso legal. El impacto en la población local ha sido significativo. Habitantes de la región reportan que la zona se mantenía en aparente calma desde hace varios meses, especialmente comparado con el centro-sur de Sinaloa, donde la violencia ha sido más intensa desde septiembre. La llegada de esta nueva estrategia federal al norte del estado marca una expansión de la ofensiva gubernamental. Guasave se había mantenido relativamente tranquilo durante la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa, pero ahora enfrenta la misma presión militar que otras regiones del estado. La diferencia jurisdiccional también es importante. La Fiscalía General del Estado maneja delitos del fuero común, mientras que los delitos federales siguen otros protocolos. Esta distinción explica por qué algunas operaciones generan resultados públicos inmediatos mientras otras mantienen hermetismo oficial. Este operativo contra el Chapo Isidro representa mucho más que una simple detención o aseguramiento de propiedades. Estamos presenciando un momento definitorio que podría reconfigurar el futuro del narcotráfico en México. La pregunta no es si este golpe es significativo, sino qué viene después. La captura de la pareja sentimental del Chapo Isidro genera una vulnerabilidad que va más allá de lo operacional. En el mundo del crimen organizado, los vínculos emocionales se convierten en puntos de presión estratégicos. Esta detención podría forzar decisiones precipitadas, o por el contrario, intensificar la respuesta violenta de la organización. El desmantelamiento simultáneo de 6 propiedades y el aseguramiento de 2.5 millones de pesos impacta directamente la capacidad financiera de la organización. Pero la historia del narcotráfico mexicano nos enseña que estos grupos tienen una capacidad de adaptación impresionante. La pregunta es si pueden reorganizarse más rápido de lo que las autoridades pueden mantener la presión. La alianza entre el Chapo Isidro y los Mayos enfrenta ahora una prueba de resistencia. Las detenciones simultáneas de elementos de ambas organizaciones en diferentes municipios sugieren que las autoridades comprenden la conexión y están atacando la estructura completa, no solo elementos individuales. Pero aquí viene lo realmente interesante: ¿qué pasa con los chapitos en esta ecuación? El debilitamiento de sus rivales podría representar una oportunidad para expandir su influencia, o podría intensificar la violencia si deciden presionar mientras sus enemigos están vulnerables. Cualquiera de estas respuestas cambiaría dramáticamente el panorama de seguridad en Sinaloa. El despliegue masivo de fuerzas especiales marca un precedente importante. El gobierno federal está apostando recursos significativos en la pacificación de Sinaloa, pero la sostenibilidad de esta estrategia depende de resultados medibles. La presión internacional, especialmente de Estados Unidos con esa recompensa de $5 millones, añade otra capa de complejidad. La reconfiguración del mapa criminal podría generar vacíos de poder que otras organizaciones intentarán llenar. La naturaleza del narcotráfico mexicano sugiere que estos espacios no permanecen vacíos por mucho tiempo. La pregunta es qué grupos tienen la capacidad y la audacia para intentar ocupar el territorio del Chapo Isidro. Lo que estamos viendo podría ser el inicio del fin de una era en el narcotráfico sinaloense, o simplemente una reorganización que resulte en estructuras más violentas y menos predecibles. La historia nos dirá si este operativo marca el debilitamiento definitivo del cártel de Guasave o si simplemente forja una organización más resiliente y peligrosa.
Los próximos meses serán cruciales para determinar si asistimos al desmantelamiento exitoso de una estructura criminal o al nacimiento de algo más complejo y difícil de combatir. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos videos.